Y tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el programa, me ha tocado desarrollar este tema, que es un tema de carácter de gestión, de desarrollo, de alguna forma organizacional del Colegio de Psicólogos y a su vez una propuesta para poder ser aplicado en el sector de educación de nuestra realidad peruana. El tema va con una proyección de la especialidad que pueda ser utilizada en las instituciones educativas de manera que se pueda desarrollar precisamente las competencias psicolingüísticas de los estudiantes y está distribuido de manera que se ubica desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Eh, ¿A qué se debe esta propuesta? Primero se ha hecho una observación de la problemática que hay en los estudiantes del sistema educativo nacional y se ha identificado algunos inconvenientes que se demuestran en esta pantalla, ¿no? Entonces, los problemas observados, primero está relacionado con los problemas de adicción, o sea, la manera de hablar en todos los estudiantes de nivel inicial hasta superior se encuentran estos inconvenientes en la dicción de los estudiantes. Los mismos que consideramos que no han sido rectificados desde la educación inicial hasta la educación superior, que en el camino probablemente los docentes de lingüística, del lenguaje, en fin, de literatura, a lo mejor no se han fijado en lo esencial que corresponde a la comunicación verbal. Eso es un inconveniente que se ha observado. Otro inconveniente que se ha observado es que en las políticas educativas del Ministerio de Educación hay una ausencia de objetivos de desarrollo verbal. Entonces, no hay un programa de la evolución de la dicción, o sea, de la conducta verbal. Entonces, en los programas educativos, en sus planes y programas, no se encuentra este aspecto. Es cierto que se conversa y se tiene propuestas de desarrollar a lo mejor habilidades para el conocimiento del lenguaje, para el conocimiento, pero no así para las prácticas verbales, por ejemplo. Entonces, también hemos observado que hay este proyecto educativo nacional. Hay un proyecto educativo nacional que está proyectado hasta el 2036. Si bien este proyecto es ambicioso, trasciende inclusive en 6 años más allá de los objetivos de desarrollo sostenible. Es cierto que en los objetivos de desarrollo sostenible se nos indica a todos los países del mundo que debemos tener una educación básica entre todos, pero no es suficiente la educación básica. En este caso, lo que estamos directamente puntualizando es a las habilidades psicolingüísticas, a la expresión verbal de los niños, cómo tiene que ser manejado, cómo tiene que ser adecuado, cómo tiene que ser desarrollado. Entonces, acá, este proyecto educativo nacional se trata de políticas estratégicas, dice, para el desarrollo de la educación, basadas en un enfoque de ciclo de vida y el análisis de brechas educativas. De hecho, hay brechas educativas y lo que tenemos que ver acá es cómo la psicología va a insertar este propósito que estamos elaborando en el proyecto educativo nacional. Entonces, acá vienen las propuestas, acá vienen las formas de cómo debe probablemente trabajarse. Entonces, el proyecto educativo nacional, en principio, ¿no? Yo le pongo, ¿no? Los colegios profesionales no tienen participación en el proyecto educativo nacional. Si se trata de un proyecto educativo nacional, es una mirada de nuestra parte de psicología, que los colegios profesionales deben participar. Los colegios profesionales deben incorporarse en este proyecto, opinar, dependiendo si tienen experiencias, o sobre algunas evidencias de trabajos realizados que existen, debieran dar lugar, por ejemplo, para subsanar ese análisis de las brechas educativas. Los hay, pero de manera parcial, y quienes probablemente desarrollan este proyecto educativo no solamente son unos cuantos profesionales entendidos,
y debiera más bien hacerse extensivo a otros profesionales para que puedan aportar con sus conocimientos. La idea es esa. Bien, ¿cuál es la justificación de este proyecto psicolingüístico que estamos tratando de proponer al proyecto educativo nacional? ¿No? Es desarrollar de manera suficiente la capacidad intelectual de los estudiantes. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta son las condiciones iniciales del desarrollo en el que se encuentran los estudiantes. Entonces, acá hay un quiz que nos ayuda a entender el desarrollo cerebral humano, por ejemplo, y las condiciones intelectuales que nosotros podemos aprovechar en los momentos oportunos, en los periodos propicios, como para poder incrementar el desarrollo intelectual de los niños. Comenzamos ahí, por ejemplo, la parte entre los 0 años hasta los 6 años, tenemos la capacidad de desarrollo del lenguaje. Y debe ser aprovechado en ese periodo precisamente, en la educación inicial, para darle todas las bases fonológicas que debieran contar como capacidad y como habilidades en el caso de los estudiantes de educación inicial. Entonces, el fuerte del trabajo está precisamente en esta etapa escolar, ¿no? Entre los 4 y 5 hasta 6 años. A partir de entonces, el desarrollo del lenguaje va a permitir que el niño ya tenga condiciones para poder desarrollar otras habilidades, otras estrategias que puede permitir que su capacidad no solamente sea de intelectual, sino la capacidad retentiva, o sea, lo que nosotros pensamos también, la inteligencia no solamente es una habilidad de resolver los temas, sino también es parte de un bagaje, de un conocimiento, que en este caso podríamos denominar, son las reservas de la memoria. Entonces, esta parte tendríamos que igualmente trabajar tanto para el desarrollo de la memoria como para el desarrollo de las habilidades de solución de problemas, al que llamamos inteligencia, hasta los 16 años. Entonces, estas etapas son cruciales para el sistema educativo y al punto que nosotros observamos nos está tomando muy en cuenta y se estima que debe ser una prioridad para darle fuerza al sistema educativo y dar oportunidad a los estudiantes para que puedan lograr todas sus capacidades, desarrollar a plenitud todas las condiciones humanas que pueda tener un estudiante. Acá está, por ejemplo, esta es la capacidad, ¿no?, de aumentar la retención, la memoria. Entonces, hay toda una estrategia para poder ver cómo se mide o cómo es que nosotros podemos hacer que los niños puedan tener prácticas némicas y todo cuanto se le haya informado y todo cuanto se le haya enseñado puedan tener capacidad de retener por tiempo prolongado. Esto es una curva de la memoria donde uno pierde la información, por ejemplo, ¿no? De un 100% de la información, bueno, al momento no, bueno, lo repiten, pero pasado unos 20 minutos, por ahí más o menos, está en el 50% ya de la información. Pasa una hora, está en 44% de la información. Pasa un día, 33% de la información. Pasa 30 días, solamente queda 20% de lo que se le ha informado al estudiante. Entonces, esto tiene que ser de una práctica diaria, no puede ser una práctica del momento, que va a dar lugar precisamente al olvido con esta frecuencia que se está mostrando en la curva de la memoria. Los procesos de desarrollo psicolingüístico, ¿qué requieren? Señalar el aporte del psicológico al proyecto educativo nacional, o sea, desde la psicología. Un proyecto de desarrollo psicolingüístico consistente por niveles educativos entre inicial, primaria, secundaria y superior. Aplicables en los ciclos de vida. Ahí tenemos los ciclos de vida. La primera, en la infancia, ¿no? La segunda está en la adolescencia, la tercera en la juventud y después la cuarta ya relativamente es de la
el envejecimiento, entonces un poco vamos a poder lograr. Entonces, estas recomendaciones del proyecto estarían encajados en las primeras fases, principalmente en la primera y la segunda. La tercera vendría a ser un parte de reforzamiento y la cuarta, por supuesto, ya es de descenso. Entonces, no podemos hacer suficientes prácticas como para que los adultos mayores puedan tener las mismas condiciones que tienen en las etapas de edad joven. Y también aprovechar esta ventana de oportunidad, porque la educación universal ahora ha tomado en cuenta las ventanas de desarrollo que a los países se nos ha dado para poder salir de nuestras limitaciones económicas. Entonces, también se ha trasladado al desarrollo humano estas ventanas de oportunidad, considerándose, según este esquema, la primera ventana de oportunidad estaría justamente entre los niños, la segunda oportunidad estaría entre los adolescentes, la tercera oportunidad en los adultos y la cuarta ya está en adulto mayor, que de hecho ya va en descenso y el aprovechamiento es mucho menor. En cambio, en las primeras etapas de vida, sí el aprovechamiento es al máximo. Muy bien, ¿qué debemos hacer adicional? ¿No? Tener un concepto funcional de psicolingüística. ¿Qué significa psicolingüística? Desde mi punto de vista, he puesto ahí, es el estudio del origen, el desarrollo, la organización, ¿no? Conocimiento de las alteraciones, las correcciones de la conducta verbal, o sea, del lenguaje. Todo esto, este proceso que se está indicando en el contexto de la sociedad en que viven las personas, los niños. Esos contextos pueden ser la familia, las instituciones educativas, los centros laborales y la sociedad inclusive en su conjunto. Entonces, si todos estos ambientes, todos estos factores, todas estas variables contribuyeran en la preparación de los niños, definitivamente estaríamos subsanando y mejorando nuestras condiciones de psicolingüística en los estudiantes. Además, ¿qué hacer? Conocer, además, si sabemos en qué consiste, ¿no? La psicolingüística, acá tendríamos que decir, además, cómo es que nosotros debemos aplicar este desarrollo psicolingüístico a través de los diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, conocer los niveles de intervención, una intervención formativa, consistiría en buscar la dicción normal de los niños, la forma de expresarse de los niños. La intervención preventiva, ya cuando haya riesgos, cuando nosotros identifiquemos, ¿no? De qué manera está corriendo riesgo el niño en su expresión verbal. Y la parte recuperativa, ya cuando se ha determinado y se ha establecido que hay alguna alteración, alguna afección. En la parte formativa, debieran constituirse como medios responsables o personas responsables. Estaría la familia, las instituciones educativas, los centros laborales y la sociedad, por supuesto. Entonces, estos cuatro vertientes, las cuatro vertientes tendrían que hacer y ver la manera de proteger el desarrollo formativo de los estudiantes de este nivel. En la parte preventiva, estaríamos viendo sobre la adicción, o sea, los riesgos. ¿Quiénes se harían cargo de esto? Los especialistas en psicopedagogía, ¿no? Y los especialistas en psicolingüística, desde luego. En la parte recuperativa, desde luego, ya no es, como es un trabajo especializado, entonces acá ya entrarían los logopedistas para poder rectificar, para poder arreglar las anomalías verbales. Bien, entonces saber el desarrollo psicolingüístico de los niños a través de los niveles educativos. En inicial, tendría que hacerse el trabajo de habilidades fonológicas. En primaria, el trabajo de las habilidades léxicas. En secundaria, el manejo de reglas. Y en superior, el manejo de habilidades gramaticales. Entonces,
esta propuesta, desde luego, no existe en ningún libro. Nadie lo ha incorporado. Por algo se llama una propuesta que se está desarrollando. Es una idea personal que estoy tratando de difundir entre los que puedan estar interesados y que de hecho lo es importantísimo para la parte educativa en el sistema de educación nacional. Que es lo mismo, este saber no solamente tiene que estar situado en un lenguaje, en una lengua, en este caso el castellano. Tenemos la lengua quechua, tenemos aymara, tenemos otras lenguas nativas, alrededor de 26 o 29 formas de expresiones verbales en la zona de la selva. Entonces, tendríamos de la misma forma estar atentos y que el sistema educativo nacional incorpore o en su lugar haga, como en otras realidades, proyectos educativos o planes curriculares ad hoc al idioma con el cual se desarrollan en ciertas poblaciones. De manera tal que puedan permitir a los niños y a la población en conjunto bien el desarrollo de esta parte de las habilidades lingüísticas, tanto en quechua, en castellano, en aymara y otras lenguas, pero que tengan una dicción correcta en cuanto a su expresión, en cuanto a su preparación. Bien, además fijar el desarrollo psicolingüístico formativo por niveles educativos. Si esta dicción normal, o sea, acá lo que estoy procurando es que esta parte, ¿no?, del los niveles de intervención formativo sean el plato fuerte, el interés general y el interés global del Ministerio de Educación, estaríamos trasladando a esta realidad al que estamos pretendiendo desarrollar las aplicaciones de la psicolingüística por niveles educativos. De manera que podemos fijar el desarrollo psicolingüístico formativo por niveles. En el caso de educación inicial, estaríamos desarrollando las habilidades fonológicas. Para primaria, disculpen, está mal, ¿no?, habilidades léxicas. Para secundaria, manejo de reglas. Y superior, manejo gramatical. Bueno, en la miscelánea tenemos las habilidades profesionográficas. Acá, el proyecto de desarrollo psicolingüístico, bien, si hemos dicho, tendría que consistir en habilidades fonológicas, habilidades léxicas, manejo de reglas, manejo gramatical y habilidades profesionográficas. ¿En qué debe consistir estas habilidades fonológicas, por ejemplo, en educación inicial? ¿No? Acá tenemos señalado y estaríamos tratando, por ejemplo, en hacer que los niños desarrollen una distinción, una discriminación entre las habilidades fonológicas de los fonemas B con V. Una gran diferencia que en nuestro medio no se hace una distinción, al punto de que comúnmente cuando queremos escribir, los adultos inclusive solemos preguntar, ¿se escribe con B grande o B chica?, ¿no? O se escribe con B de burro o con B de vaca. Para no tener esas dificultades de escribir o de pronunciar, estaríamos precisamente incidiendo desde la parte inicial con los niños para que puedan diferenciar en su pronunciación estos fonemas B, que es ¿no?, bilabial, y la V, que es dentilabial. Por algo se dice dentilabial, o la V es dentilabial, o sea, los dientes van con los labios inferiores para pronunciar la V. Yo me apellido Avendaño. Cuando yo les digo Avendaño, me preguntan, ¿cómo es eso, no? Entonces, lo común y corriente es que las personas han olvidado desde las instituciones educativas, los mismos docentes han olvidado probablemente enfatizar los aspectos fonémicos de los fonemas.
¿no? Entonces acá tenemos estas consonantes, la V y la B, que es diferente en su pronunciación. De manera que podemos decir acá, entrenando a los niños en la parte educativa, estaríamos incidiendo en su desarrollo psicolingüístico, indicándole que esto es un balón, esto es un barco, esto es botas, esto es bufanda, esto es bicicleta, y así sucesivamente. Y hacer una diferencia en la pronunciación. Una cosa es vaca, que es el apellido como vaca. Vaca es diferente a vaca. Además, vacuna, viento, vela, ventana. No acostumbramos a hablar de esa manera. Se ha hecho una manera homofónica entre la B bilabial y la V dentilabial en el común denominador de la población. De la misma forma tenemos con la doble L, ¿no? Donde una cosa es llave y otra cosa es ya. Entonces, ya es ya, tienen una similitud, es verdad, pero al punto que cuando vemos que las personas escriben, por ejemplo, gallo, escriben con Y, o cuando ese llama, también escriben con Y, llama. Entonces la diferencia está en llama, que es un poco más abierto, y llama, es un poco más cerrado y prolongado. Entonces ahí tenemos diferencias entre lo que puede decirse llave, llavero, llanta, llama, llorar, lluvia, frente a yate, yeso, yegua, yema, yelmo, yogur, en fin. Entonces, hay bastante diferencia en estos aspectos. Igualmente sucede con los fonemas S y Z, ¿no? Sandía, sandía, zapato, zapato. Usted va de repente a comprar zapatos ¿no? en una tienda, una zapatería, y hasta le corrigen, ¿no? Zapato tendrá, zapato, señor. Y al oído no le pega, pues, ¿no? Zapato, ¿no? Entonces, un poco como que hay que hacer a la costumbre, y la costumbre no está del todo determinado de manera regular. Entonces, eso es una forma irregular, cuando debiera las personas entender de una manera conforme está establecido en las reglas de la pronunciación, en este caso de los fonemas del alfabeto castellano, ¿no? Entonces, la pronunciación sandía, serpiente, ¿no? Silla, sopa, sombrilla, sonaje, en fin, es diferente a decir zapato, zapatero, zafiro, zanahoria, zorro, zoológico, completamente diferente. Otros fonemas, ¿no? Esto son muestras nada más que le he puesto, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de niño, muchas veces he escuchado en las instituciones educativas, en centros educativos de educación inicial, donde las profesoras se expresaban, o sea, ya vamos al modelo, ya vamos a la imagen que deja, por ejemplo, el modelo. Entonces, los profesores y las profesoras, principalmente damas, hablan, no dicen niño, sino dicen niño, o sea, con doble ñ. Tanto la parte inicial como la parte terminal van señalando que la pronunciación va alterándose cuando debiera ser niño. ¿Bien? Entonces, acá tenemos ñandú, ñoqui, algunas veces dicen noqui, ñoño, ¿no? Entonces, uña, leña, pañuelo, es diferente pues a las pronunciaciones de nota, nube, nuez, etc. Bien, podemos citar así una cantidad de fonemas con los cuales nosotros no solamente podemos encontrar inclusive ya con las características de la dislalia. Sabemos que la dislalia
evolutiva, bueno, no es un problema. Estaríamos dentro de este marco que estamos señalando en la intervención formativa. De manera que la dislalia funcional sucede también, ¿no? Donde los niños, por ejemplo, tienen dificultades para pronunciar el fonema R, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, a ver, robo, dicen lobo, por ejemplo, ¿no? Otras veces dicen, por ejemplo, mira, en lugar de decir mira, dicen mila. Y lo peor es que hay niñas que se llaman Mila y Mila. Mila, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gran confusión. Entonces, ¿qué está diciendo el niño? En fin, de niño podemos permitirlo, pero estamos en una época donde nosotros podemos intervenir y hacer posible que los niños puedan rectificarse precisamente por la parte educativa. Muy bien, una vez establecido estos patrones fonológicos a nivel educativo inicial, ah, estaríamos en condiciones ya de evaluar otras modalidades, otras habilidades. Cuando el niño ingresa a la parte de educación primaria, ya cambia la modalidad de observar las habilidades psicolingüísticas. En este caso, ya corresponde a las habilidades léxicas. Entonces, con esto, ¿qué tenemos o qué comprendemos que debe hacer el niño? El niño debe tener condiciones para poder reconocer, condiciones para poder leer, hacer lectura y hacer una pronunciación correcta de todo cuanto ve y de todo cuanto sabe, ¿no? Entonces, las habilidades léxicas están en función al reconocimiento perceptivo a través del cual puede hacer expresiones denotativas respecto a la imagen, respecto a la palabra, respecto en fin, al sonido y a todo elemento, factor o variable o fenómeno del que nosotros podemos señalar que no son existentes en el medio ambiente social y natural. Entonces, a eso nos referimos con habilidades léxicas. Entonces, acá el niño estaría en condiciones de hacer la lectura tanto de la palabra como de la imagen. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, en educación inicial, la asociación entre la imagen y la palabra para que puedan lograr aprender a estudiar o denominar las imágenes. Pero lo importante de acá es la parte que corresponde al apoyo inicial del estímulo que le ponen con la palabra y sucesivamente se va haciendo el desvanecimiento de la figura hasta que queda la palabra, ¿no? Entonces, esto es un trabajo ya común en la parte educativa. Sin embargo, lo que nosotros estamos insistiendo acá, a pesar de estos procesos que describo, también el niño debe estar en condiciones de reconocer todas estas imágenes, sin necesidad de repente de saber todavía escribir esto. Pero cuando ya llega a la parte de educación primaria, el niño no solamente va a reconocer las imágenes, sino también tiene que escribir tal cual está, ¿no? Entonces, acá hay figuras geométricas, hay un cono, hay un cubo, hay pirámide, ¿no? Nosotros le llamamos cilindro, circunferencia, acá lo llama esfera, triángulo, en fin, las denominaciones con las cuales pueden estar ayudando a aprender a los niños. De la misma forma, los animales domésticos, por ejemplo, ¿no? Hay oveja, hay cabra, bueno, ese es un toro, caballo, pato, conejo, gallinas, vaca, cerdos o chanchos, ¿no? El cerdo es una expresión de las ciudades culturalizadas, pero el chancho es un poco más de las zonas rurales, ¿no? Entonces, el ratón, la rata, bueno, acá está el pavo, camello, dependiendo de las regiones en las cuales pues, se encuentre también. Entonces, de la misma forma, estas imágenes que pueden, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, un cubo, hay una esfera, hay una casa, hay un embudo, y en fin, todo lo que pueda ver y todo lo que pueda ser accesible a la percepción del niño tiene que ser expresado en palabras. Entonces, las habilidades léxicas es la lectura que debe hacer.
Acá, por ejemplo, igual, los animales de todas las regiones, de todos los lugares. De hecho, esto corresponde un poco a la parte de educación secundaria cuando ya se estudia, pues, botánica, zoología, ahora creo que son ciencias, ¿no?, ambientales, en fin, se puede hacer este reconocimiento con los chicos. Y dependiendo de sus zonas, los niños van a poder reconocerlo con facilidad, porque están familiarizados con estos tipos de animales. Si están en zonas rurales, muy fácil ellos van a reconocer esta cantidad de figuras. ¿Por qué? Porque ellos han visualizado de manera real. En cambio, acá son imágenes al que en las ciudades, por no tener oportunidad de ver los niños, son forzados a saber de la manera como se presenta con imágenes. Bien, también en las habilidades léxicas tienen que estar en reconocer estas imágenes, por ejemplo. De repente, una diferencia entre un palacio, una mezquita, una fortaleza. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de un palacio? Palacio de gobierno, palacio de justicia, en fin, dependiendo de qué tipo de palacio sea, ¿no? O el palacio donde vive también, de repente, una vivienda donde viven los aristócratas de algunos lugares en el mundo. Las mezquitas de la forma, la fortaleza, ¿en qué consiste la fortaleza? O sea, los conceptos que ya deberían estar invirtiéndose como significados por cada imagen también. Del mismo modo, conocer aspectos de la realidad del universo. De repente, los continentes que tienen que ser manejados. En primaria ya tienen que saber los continentes, los países. Tenemos el continente americano, América del Sur, del Centro. Tenemos el continente europeo, el continente, ¿no?, de Asia, continente africano, el continente de Oceanía. Bueno, ahora ya también Antártida ha sido incorporado, ¿no? Y estos continentes a los cuales hacemos referencia, igual conceptuado dentro del globo terráqueo, ¿no? Entonces, igual se nos hace estas imágenes representadas de manera coloreada, distinguiendo los continentes. También acá de manera real estaría viéndose cuál es la condición y la composición de esta esfera, por ejemplo, ¿no?, entre mar y tierra. De la misma forma, de repente el sistema solar, ¿no? Los niños en primaria ya tienen que conocer, por ejemplo, algunos aspectos de este espacio. Muchas veces nos quedamos y no informamos, ¿no?, aduciendo o asumiendo de que los niños todavía no están en capacidad de hacerlo. Sí lo están, por lo menos en nivel de educación primaria ya lo están. Lo que sí va a depender mucho de las técnicas que nosotros empleemos para la parte de la metodología educativa que nos pueda permitir hacer que estos niños puedan ingresar y a conocer este sistema planetario, por ejemplo, ¿no? Donde están los planetas más representativos, están los planetas enanos, inclusive, aquí hay una nómina, y los niños van a ir conociendo. Nosotros mismos no conocemos de manera real esto, son representaciones, ¿no?, que los científicos han ido diseñando para hacernos comprender cómo está organizado el sistema planetario, cómo es y cuál es la composición y la estructura en el que se encuentran distribuidos también el sistema planetario solar. De la misma forma, ahora la tecnología ya nos ha incorporado una serie de imágenes y una serie de denominaciones. Hay mucha mezcla en nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros conversamos entre nosotros mismos, y creo que se ha hecho una generalidad, no sé si es internacional, eso de decir, ok, ¿no? OK también en nuestra escritura efectivamente hacemos. Es decir, de repente está bien, bien, correcto, ¿no? Estamos de acuerdo, no lo sé. Es una manera que nosotros en el sistema educativo, y es más en las prácticas de nuestra cultura peruana, no hemos establecido un patrón. Y lo peor es que por lo general tendemos a ver otras características que nos parecen interesantes
y tratamos de establecerlo como un patrón de expresiones lingüísticas de, en este caso ya diríamos del país, ¿no? Se ha hecho muy común, hasta en las provincias, en las serranías, ya se dice ok, ¿no? No se sabe el significado de ok, pero se empieza a asociar con que conforme, ¿no? Estamos de acuerdo. Eso sí, estos aspectos también son necesarios de hacerles una distinción, pero tienen que identificar, por ejemplo, ¿no? Estos están en expresiones de lengua inglesa, pero nosotros podemos trasladar los significados del idioma castellano al español, y de ahí podemos trasladar también a otras formas de expresiones comunes y corrientes. Aunque en la tecnología, desde luego, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, en las computadoras sabemos qué cosa es un notebook, un iPhone, qué cosas son una laptop, un notebook, y en fin, Play, ¿no? También tenemos que entender que los niños cuando están iniciándose van a ser muy hábiles en captar esto. Y ya sabemos que los niños entre los 4 o 5 años son habilísimos en manejar los celulares, en manejar las computadoras, y también nos permiten a los adultos hasta conocer sus adelantos, ¿no? Entonces, la tecnología ha venido con ellos y están muy familiarizados con esta forma de conocer. Y también hay un lenguaje nuevo que nos permite, y deberíamos desde luego hacer seguimiento a estas formas. No vamos a impedir, sino lo que estamos buscando es que las habilidades léxicas se den con precisión y que estén estructurados en la modalidad como se desea que se desarrollen, ¿no? Igual tenemos habilidades léxicas de las razas, porque ahora la raza ya no, un poco era decir, por ejemplo, chino era un poco despectivo, la raza negra también era despectivo, ahora el cholo, por ejemplo, es una denominación despectiva, pero por la forma del cruce de las razas han ido dándose este tipo de expresiones. Mulato, por ejemplo, ¿no? Entre un blanco y un negro, entre un mestizo y ¿no? No lo voy a llamar indígena, sino un poblador andino. De ahí venía el cholo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas formas despectivas en la actualidad ya no se utilizan, y es más, están siendo cada vez, se están proscribiendo. Antes habían expresiones comunes en las personas que decían, por ejemplo, he trabajado como cholo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa trabajar como cholo? A latigazos, a presión, ¿no? Comprendiendo de que esta persona era nulo para poder entender las cosas, con poca capacidad intelectual, ¿no? Con menores condiciones para poder pensar con propiedad. En fin, era tan despectiva la forma de describir al cholo, y esas características han sido resaltadas probablemente sobre algunas observaciones mínimas, pero que no es propio de todas las personas, ¿no? Entonces, por ese lado, hacerles comprender que estas formas de ver las expresiones, probablemente nosotros también desconociendo algunas formas de expresiones en las personas de diferentes países, podemos hacer una alusión a una despección, a un insulto. Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado en las expresiones. Por eso vamos a estas habilidades léxicas que tienen que ser muy bien establecidas. Primero por las habilidades fonológicas, ahora por las habilidades léxicas, ¿no? Pero va paralelo al conocimiento de los significados que nosotros debemos establecer con las expresiones. Acá tenemos igual, ¿no? Es bastante, hay una infinidad de maneras, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de Salud incorporada 196, 197, creo, países como miembros, aparte de los pocos que también no están incorporados en la Organización Mundial de Salud. En fin, tenemos estas formas de expresiones. Por cada imagen nosotros podemos hacer la lectura. Entonces, estos son conocimientos icónicos.
Entonces, las banderas es un símbolo, es un icono, y nosotros podemos hacer, por ejemplo, esta es una bandera de China, o esta es una bandera de Estados Unidos, o esta es una bandera de México, esta es bandera, por ejemplo, en fin, ¿no? Dependiendo de los lugares con los cuales estemos de Doctor, repente al principio familiarizados. ¿Estamos con tiempo? sí, doctor, 2 minutos más para culminar para pasar a la ronda de preguntas, por favor. Ya. Entonces termino con esto de las reglas, es poco. Ya, las reglas está destinado para la educación secundaria. Entonces, en la educación secundaria, las habilidades léxicas ya no están, sino son base para la parte de manejo de reglas. Entonces, en secundaria, los chicos tienen que aprender a manejar reglas de escritura, acentuación, puntuación, mayúsculas, reglas de deportes, de vóley, cómo se juegan, reglas de básquet, fútbol, tenis, reglas en matemáticas, las reglas de suma, resta, división, multiplicación, ¿no? Obtención de áreas, reglas de urbanidad, respeto, cortesía, comprensión, discreción. O sea, conforme se va avanzando en los niveles educativos, entonces acá en educación secundaria ya se trabaja con reglas. Tienen que saber todas las reglas. Educación superior, esta es la parte fuerte, ¿no? Entonces, si hemos ido sucesivamente evolucionando ¿no? En la parte de psicolingüística, ya sea con la parte fonológica, léxica, manejo de reglas, ahora vamos a la parte de las habilidades gramaticales, que debe ser propio de la educación superior, ¿no? Entonces, si la gramática tiene esta estructura, entonces el estudiante de educación superior no interesa que solamente sea de lingüística, del lenguaje, no, y no interesa. Todas estas partes tienen que ser propio de todas las disciplinas, de todas las formas y las formas que puedan ser objeto de estudiante. Entonces, en este caso, las categorías gramaticales tienen que ser conocido y sabido por todos los estudiantes de educación superior. Ahí tenemos los determinantes, tenemos el sustantivo, pronombre, adjetivo, todo esto. ¿Qué será eso, no? ¿Eso es de primaria? No, es de todo tiempo. Entonces, en educación superior, con mayor razón, tengo que saber si maneja adverbios, preposición, conjunción, interjección, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo sabemos y cómo evaluamos, por ejemplo, en educación superior esto? A través de la redacción de la tesis universitaria. Si maneja eso, estamos indicando de que sí, efectivamente, está bien en la parte de las habilidades psicolingüísticas para su nivel, ¿no? Bueno, yo quiero terminar esto indicando de que para esto, ¿qué se requiere? Y hemos dicho que se necesita del concepto que se debe dar a la psicolingüística, los proyectos, la forma. Acá se necesita de una ley del sistema educativo que incorpore esta propuesta, y por supuesto que también debe darse otra ley de parte del Colegio de Psicólogos para que pueda iniciarse profesionales y que puedan tener formación en esta parte del trabajo, aparte de la actividad psicopedagógica que tienen los psicólogos en el sistema educativo. Probablemente una formación ampliada con ellos o una formación mucho más específica para que puedan incorporar otras formas de trabajo. Muchas gracias. Es todo cuanto quería comunicarles. Correcto, doctor. Hay unas preguntas que nos hace el público. Por ejemplo, María Pacheco nos pregunta, ¿a qué edad se debe corregir las dislalias? Correcto. Las dislalias permitimos que puedan darse hasta los 5 años. Cuando ya ¿no? Atraviesa los 5 años, ese problema puede enraizarse. Puede ser una dislalia funcional, pero si no se corrige, esto puede quedarse como un hábito. Entonces ya puede constituir en adelante un problema. Pasados los 5 años, hasta los 6 años, debería corregirse el niño de esa adicción que tiene de la dislalia. Generalmente lo que se corrige son las sustituciones que hay, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, en algún momento dijimos raro, ellos dicen Lalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas sustituciones hay que hacerles unas prácticas de la fonómica y los niños deben estar corrigiendo. O sea, a partir de los 5 años ya hay que tener un poco más de cuidado. Hasta los 5 años toleramos. Eso sería la respuesta. Correcto, doctor.
La última pregunta nos la hace Sabina Quispe. Por temas de tiempo, esta va a ser la última pregunta. Nos consulta, ¿este proyecto de desarrollo psicolingüístico podría abonar en favor de... Creo que no me puede escuchar bien. Ahora, por temas de tiempo, esta va a ser la última pregunta y nos la hace llegar Sabina Quispe. Ella pregunta, ¿este proyecto de desarrollo psicolingüístico podría abonar en favor de un problema que tenemos en los estudiantes? Se refiere a comprensión de lo que leen, a la comprensión de lectura. Desde luego, el manejo de las habilidades fonológicas instaladas en el nivel inicial es una base, es como el cimiento de un edificio. Entonces, cada vez uno va a ir progresando. Entonces, las habilidades léxicas se ponen encima de las habilidades fonológicas. Y encima de las habilidades léxicas están las habilidades de manejo de reglas y, por supuesto, el manejo gramatical. Esto es un sistema. De repente todavía no tengo condiciones de responder porque es una propuesta mía que estoy haciendo a través de haber observado estos inconvenientes en el sistema educativo. La verdad es que yo concibo de que estas formas de intervención tienen que estar en manos de los psicólogos de educación o psicolingüística, tendríamos que decir, ¿no? Los psicopedagogos, que nos pueden permitir la asistencia a los docentes o a las docentes cuando están en aulas. Y esto necesitaría igual una especie de una rectificación, una capacitación, también se le llama reingeniería, me parece, en las habilidades docentes, dirigido a los docentes que nos pueda de alguna forma garantizar, ¿ya?, con esta capacitación, rectificándose ellas mismas, porque los modelos son importantísimos en la educación, ¿no? Entonces, de los modelos aprenden mucho nuestros niños. Yo también esta forma de expresar tengo, por ejemplo, estoy emulando de repente a mis profesores porque hay muchas cosas que no quedan. Cuando somos estudiantes, un poco modelamos a nuestros profesores y tenemos algunas características de ellos. Eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces, siendo niños, los niños llevan unos modelos hacia adelante y conforme va sucediéndose, va dando lugar a esto. Entonces, como es una propuesta que se está realizando, está más o menos a verse cuál sería el resultado. Yo considero que debe ser bueno, porque nosotros estamos inmersos dentro de este desarrollo, ¿no?, del desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos en esa intervención. El día de mañana, por ejemplo, voy a hablar de todos los objetivos de desarrollo sostenible y qué debería el psicólogo, por ejemplo, desde su punto de vista, aportar, porque hay una psicología que integra todo y lo que pasa es que los psicólogos nos hemos enfrascado en la parte psicoterapéutica. Eso es el inconveniente que tenemos los psicólogos.